Estamos con el educador Eduardo Molina, quien nos ha recibido en su casa y vamos a tener una pequeña conversación con él. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Eduardo, usted es un formador por naturaleza y apuesta por una educación fuera de lo convencional, una educación distinta. Compártanos cuál es esta propuesta que usted tiene, esta opción que va más allá de lo común. Bueno, la propuesta no es, digamos, estrictamente mía, es una construcción colectiva. En el mundo existen, de acuerdo a muchos campos, experiencias que a veces surgen fuera de lo normal. Por ejemplo, en el deporte, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, hay muchos campeonatos en el mundo. Sin embargo, ciertos equipos, en ciertos momentos, con ciertos entrenadores, logran desarrollar un juego óptimo y eficaz, que le gusta a la gente. Si bien es cierto, hay muchos equipos y muchos entrenadores, el que haya un equipo con cierto nivel de éxito es una cuestión que vale la pena, digamos, conocer. Asimismo, hay también en otras áreas sociales, por ejemplo en la educación, ciertas escuelas que han conseguido resultados muy buenos en el campo educativo, y eso ha sido, digamos, origen para empezar a sistematizar esa experiencia, a escribirla y a difundirla. De ahí es que han surgido algunas teorías pedagógicas, es decir, hay algunas teorías pedagógicas que salieron de escuelas que han empezado a hacer algo distinto. Y eso no solo ocurre en Francia, en Rusia, en Estados Unidos, eso también ocurre en Latinoamérica. En Ecuador tenemos algunas experiencias pedagógicas muy interesantes, de las cuales se han escrito pocas. Una de ellas se dio en el Colegio Celestín Frené de Guayaquil. En este colegio, pues, toda su vida, más o menos unos 25 o 30 años, tuvo como 50 profesores, y durante todo este tiempo, pues, se fue fraguando una pedagogía, digamos, alternativa, y durante los últimos 12 años, o 5 años con mayor intensidad, me he dedicado, digamos, a escribirla. Yo, aparte de ser miembro de este colectivo de maestros, digamos que cumplí la función de escribano, es decir, me dediqué a teorizarla, y desde hace 5 años se viene publicando asiduamente algunos artículos y presentando también en congresos nacionales e internacionales de educación sobre los resultados de esta pedagogía. Entonces, digamos que no es algo propio, sino que es una construcción de un grupo de profesores que decidieron en algún momento hacer una educación distinta. Usted lo que ha hecho entonces es evidenciar o poner por físico, por así decirlo, las experiencias y el trabajo de todos estos docentes. Exactamente. En mi calidad de investigador, digamos que la experiencia me cautivó a tal punto que decidí esos conocimientos de investigación, pues, plasmarlos en tratar de evidenciar, porque no era bueno que una experiencia tan bonita quede simplemente en la memoria de las personas. Era necesario escribirlo, ¿no? Las personas pasan, la palabra queda. Entonces, que quede un libro, que quede un artículo, era una cuestión tan importante para la pedagogía y para todos los que formamos parte de esta experiencia, ¿no? Profesores, alumnos, exalumnos, padres de familia y la comunidad en general. Claro, esta sería entonces una excelente propuesta de ser tomada por otros docentes. Al momento de leer lo que usted ha escrito, lo que usted ha plasmado, podría ser una iniciativa para que otros puedan también poner en práctica todas estas actividades. Exactamente, porque y era importante escribirlo porque muchas personas reconocían lo que se hacía en el colegio, pero quedaba como una experiencia nada más. Pero en el momento que esto empieza a publicarse como artículos científicos en revistas, digamos, nacionales, internacionales, revistas indexadas,
en presentarse en congresos. Digamos que esa experiencia pues ya no solo queda como un aspecto coloquial, ¿no?, sino también en ese momento queda aceptado por la academia, es decir, por los demás investigadores. Entonces ya estamos hablando de otro nivel, ya no solo una experiencia, sino estamos hablando ya de una teoría pedagógica. En el momento que proponemos una propuesta distinta, valga la redundancia, hay que evidenciar las falencias de un sistema tradicional. ¿Cuáles serían esas debilidades de la educación actual que usted identificó o que el grupo, el colectivo identificó? Podría resumirlo en que en la educación se da, digamos, una relación entre el aprendizaje de ciertas destrezas o habilidades y los contenidos. Es decir, a través de lo que yo aprendo puedo desarrollar colateralmente también otras destrezas. Voy a poner un ejemplo, digamos, muy práctico. Yo le puedo enseñar a un estudiante sobre el perímetro de una figura geométrica. Estamos hablando de un contenido. Pero le pido al estudiante que dé una exposición, ¿sí?, sobre el perímetro. En ese momento, mi fin está en enseñarle el contenido de perímetro. Pero, de paso, le enseño al estudiante a hablar en público. Sin embargo, aquí hay una cuestión, digamos, que hay que indicar. ¿Dónde está la importancia? ¿Dónde está mi prioridad? Mi prioridad está en que él aprende perímetro. Bien, eso es lo que hace la educación tradicional. Sin embargo, la propuesta nuestra era más bien la de priorizar el desarrollo de destrezas. Nosotros queremos que los estudiantes aprendan a hablar en público, que vean a los ojos, que tengan dominio escénico, que eleven la voz, que no tengan muletillas. Es decir, estos aspectos que son importantes para cualquier ciudadano. Un ciudadano que sepa hablar en público es una cuestión que a todos les asombra, ¿no? Y es muy aceptado ese ciudadano. Claro. Entonces, nuestro fin es que él aprenda a hablar en público. Pero para eso necesitamos un contenido. En este caso, podríamos utilizar el contenido del perímetro. ¿Se da cuenta? Es otra cuestión. Es decir, mi prioridad está en que él aprenda a hablar en público y de paso le enseño el perímetro. Entonces son dos concepciones totalmente distintas de la educación tradicional y de esta educación alternativa. La educación tradicional se basaría en la teoría y esta propuesta sería en el desarrollo integral del ser humano en base a la teoría. Sí, utilizando como medio la teoría. Correcto. Pero la sociedad en la que estamos es una sociedad que se caracteriza por hacer las cosas como siempre se han hecho. ¿Cuáles han sido las barreras que han podido identificar para el desarrollo de esta propuesta? Bueno, eso tiene, digamos, dos respuestas, ¿no? Una de ellas desde el punto de vista de la pedagogía. Digamos que hay mucho temor, mucho miedo de los profesores de experimentar. Es decir, en educación también se ve mucho esto de la zona de confort, ¿no? Esta metáfora de la zona de confort, de que para qué me voy a complicar, ¿no?, enseñando cosas que ni siquiera yo he desarrollado, porque el ejemplo que te puse de hablar en público, muchos profesores también no han conseguido tal nivel de desarrollo. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñar algo que ni siquiera yo lo he desarrollado? Entonces, eso implica en el profesor que también él se vea como un autoestudiante para poder enseñar eso a sus estudiantes. Entonces, uno de los problemas en que esta pedagogía no se ha difundido justamente radica en el temor de muchos profesores, a pesar de conocer esa experiencia, de experimentar, de ver a su aula
no como un salón de clases, sino de verlo como un laboratorio. Entonces, eso requiere mucha valentía, porque eso te lleva a ir cambiando de a poco lo que el Ministerio de Educación, lo que el currículum ya ha trazado como objetivo de lo que tú debes enseñar. Entonces, si empiezas a leer, si empiezas a experimentar, te vas dando cuenta de que no todo es cierto, o puedes ir por un camino propio. Entonces, eso requiere ir experimentando o explorando caminos que no están estipulados en el currículo. Entonces, muchos profesores tienen ese temor. Claro. Entonces, mejor sigo enseñando como siempre nos han enseñado y no opto por un camino nuevo. Pero también te decía otra respuesta a esa misma pregunta, más en el campo investigativo. Es decir, tú puedes decir, y ahora, bueno, que esta teoría ha empezado a difundirse, sería más fácil también llevarla porque ya está escrita. Claro. Bueno, el objetivo es ese. Y además, cuando uno escribe, digamos que esto puede tardar, ¿no? Piaget empezó a escribir en los años 20, pero él se hizo famoso en los 50. Es decir, ya existía esta teoría cuando la gente empezó, digamos, el boom latinoamericano, por ejemplo, los libros ya existían 10, 20 años antes de que existiera el boom. Es un poco, hay que comprender también esto de las generaciones o las oportunidades, ¿no? O ciertos procesos sociales que pueden ayudar a la lectura de ese tipo de literatura. Entonces acá, Latinoamérica tiene una dificultad bastante grave en el sentido de reconocer a sus teóricos, a sus investigadores, a sus filósofos. Generalmente en Latinoamérica llevamos esa colonización no solo económica y política, sino también cognitiva. Y eso es peor, es más grave. Es decir, porque tenemos en nuestra mente que las teorías pedagógicas vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, ¿no? Aquí que vamos a producir eso, no tenemos intelectuales. Eso es falso, ¿no? Pensar eso es portar al colonizador, ¿sí? Entonces, en América Latina hay mucha gente que escribe, mucha gente que produce, pero los mismos que no reconocen a esas personas son los mismos latinoamericanos. Y esa es una de las dificultades para poder difundir también un pensamiento original. Usted mencionó ahorita que uno tiene que no tener miedo, un profesor no tener miedo, ser valiente, no adelantar una pregunta que tenía por al final, pero ¿cuáles serían entonces, usted cree, las habilidades o aptitudes que debe tener un profesor que apuesta por una educación militante? Hace poco, recién ayer, se publicó un artículo en la revista RUNAE de la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, que queda en Azogues, tiene una revista, y ahí publiqué un artículo que se llama La militancia como criterio de selección del profesorado, justamente, en donde yo planteaba una diferencia en la forma tradicional de cómo el sistema educativo selecciona a los maestros. Generalmente se hace con un currículo o por pruebas psicométricas de inteligencia, de habilidades, de conocimientos. Se hace un concurso de méritos de oposición, una clase demostrativa. ¿Bien? Esa es una forma, digamos, tradicional, genérica de cómo en América Latina se hace ese tipo, y en el mundo se hace ese tipo de selección del profesorado. Sin embargo, esta pedagogía es una pedagogía militante, es una pedagogía revolucionaria, es una pedagogía distinta. En ese sentido, entiende que necesita un profesor distinto. Claro. Entonces, en este colegio donde se llevó este tipo de pedagogía, donde se desarrolló, nació y se desarrolló, la selección del profesorado tenía más una lógica de reclutamiento que una lógica de selección. Es decir, los demás profesores se encargaban de
detectar, de elegir y por último de invitar al profesor a participar de la experiencia pedagógica. Y más, y las estadísticas, o sea, si vemos todos los profesores que pasaron por el colegio, la mayoría no era maestro de carrera, eran una minoría. Más bien eran militantes, eran gente que militaban en algo, no solamente una militancia política, pudo haber sido una militancia artística. Por ejemplo, había gente dedicada al arte y por tal leía bastante. Entonces, los criterios que se utilizaban eran de tres categorías, tres elementos, ¿no? Se buscaba un profesor lector, un profesor entrenador y un profesor político. Es decir, lo que se evaluaba en un candidato era qué tanto leía el maestro. Segundo, qué tanta importancia le daba a él al aspecto político, ¿sí? Es decir, como ciudadano, si él vivía su militancia, si era un artista, por ejemplo, si él vivía políticamente su arte, es decir, si él pensaba que su arte también servía como un medio de transformación social, ¿ya? Entonces, ese tipo de profesores, por ejemplo, nosotros valorábamos mucho. Gente que lee, gente que ve políticamente su profesión. Y también un tercer aspecto, que la educación tradicional no lo valora, la capacidad de entrenamiento. Es decir, yo le puedo decir a usted que prepare a un chico para una exposición. Y usted le dice que ponga, que alce el volumen, que vea los ojos y ya. Pero hay otro tipo de profesores que son tan obsesivos que están viendo hasta lo mínimo en el estudiante. Es decir, tienen una capacidad de identificar detalles parecidas al orfebre. Es decir, ellos ven la educación como un arte. Es decir, como todo debe estar perfecto, todo debe ser bello. Entonces, la exposición, siempre la repetición de una exposición puede ser mejor. Entonces, si usted señala en el estudiante detalles en cada exposición, él va a ir mejorando. Entonces, esa capacidad de obsesión solo la tiene la mente de un entrenador, no de un profesor. Eso se ve bastante en el deporte, ¿no? El profesor que entrena baloncesto, por ejemplo, siempre está buscando la perfección, el lanzamiento, el movimiento, ¿no? Pero esa cualidad es raramente identificable en profesores de aula. No tienen esa capacidad. Es que no la forman. El sistema educativo que forma profesores, ¿no? La universidad no forma ese tipo de cualidad. No forma entrenadores. No forma entrenadores, exactamente. En el arte también podemos encontrar la práctica del ensayo, en el teatro, por ejemplo, mientras más se practica una obra, mejor va a salir sobre el escenario. Exactamente. Cuando usted menciona de un giro en la educación, un giro en la enseñanza, es lo que propone la pedagogía Williams, que se lo he dicho, es una recopilación de evidencias, de vivencias, de experiencias, ¿no? Hablemos acerca de su inspiración personal para ser parte de eso, para apostar por una educación militante, para salirse del aula tradicional. ¿Cuál es la inspiración que usted tuvo para no ser un profesor convencional y ser un profesor militante? Es una pregunta muy profunda porque, digamos, toca aspectos de mi vida personal, ¿no? Yo creo que yo llegué a la educación accidentalmente, como muchos, ¿no? Pero ya que estaba en el mundo de la educación, por alguna razón, digamos, yo quedaba más satisfecho cuando mis dudas la respondían los psicólogos que los educadores de carrera. Por eso estudié psicología. Es decir, en realidad estudié psicología para ser un mejor maestro. Sin embargo, con mis conocimientos en psicología y mi práctica pedagógica, siempre me encontré, digamos, un poco como despersonalizado.
Es decir, tenía que enseñar algo, pero yo sabía o intuía que no iba por ahí el camino. Es decir, enseñaba algo que sabía que no iba a servir. Enseñaba algo que sabía que a los chicos no les interesaba. Y todos los profesores lo intuyen, lo saben. Pero no a todos les importa eso. Les interesa. ¿Ya? Entonces, como yo tengo, digamos, esa cualidad de investigador, entonces siempre, digamos, exploré y siempre estuve como alerta a otras técnicas, métodos o experiencias. También accidentalmente conocí al Colegio Freinet, ¿ya? Conocí a su rector, el doctor Luis Williams. Accidentalmente me topé con ellos y me di cuenta que había una persona que hacía una pedagogía más eficaz. Era lo que yo buscaba. Y asimismo, eso que me pasó le sucedió a muchos profesores del Colegio Freinet. Es decir, que deambulaban por la educación tradicional, sí, pero en el fondo ellos sabían que se podía hacer algo distinto. Y bueno, así es la vida, ¿no? Estas cosas suceden y nos conocimos en esa experiencia. Algunos la dejaron, es decir, porque teníamos otras cosas que hacer, pero todos los que pasamos por esa experiencia y otros nos mantuvimos durante mucho tiempo en esa experiencia, digamos que vimos en la realidad aquello que nosotros soñamos. Es decir, lo que siempre un profesor sueña hacer en el Colegio Freinet era posible. En el Colegio Freinet se hizo. Entonces, digamos que esa propuesta es una propuesta real, creíble, ¿no? Replicable. Y por eso era importante escribirla. Por sus frutos los conocerán, dice un pasaje bíblico. ¿Cuáles han sido los resultados que usted ha podido palpar del uso o el empleo de este método? Bueno, principalmente, así mismo te puedo responder desde dos perspectivas, ¿no? Una de ellas como persona. Es decir, soy mejor maestro desde que apliqué esta teoría, desde que apliqué esta pedagogía. Soy mejor persona, soy mejor ciudadano, soy más comprometido con mi profesión desde que conocí la experiencia de este colegio. Es decir, como profesor he mejorado gracias a esta experiencia. Y esto te lo digo, digamos, es importante que se comprenda que cuando yo respondo, es como si cualquier profesor del colegio respondiera. Lo que yo te evidencio, esa vivencia que yo la tengo, es una vivencia compartida por los demás maestros. Y por otro lado, también he visto los resultados en los estudiantes, ¿no? Es decir, cuando yo aplicaba, era un profesor tradicional, no veía resultados en los chicos. Me mataba una semana explicando una cuestión, me tomaba lección el viernes y nada, como que si no le hubiera enseñado nada. Qué frustrante, ¿no? Pero aplicando esta teoría, esta pedagogía, la enseñaba, los aprendían con facilidad, con rapidez. A los 2 meses les preguntaba lo mismo y lo sabían, es decir, no se les había olvidado, aprendían. Entonces, lo vi también con los estudiantes. Los estudiantes, digamos, todos desarrollaban esa capacidad de expresión, de lenguaje, de hablar en público, pero creo que lo más importante es la capacidad de desinhibirse, de romper el miedo. Nuestro sistema educativo tradicional genera miedo, reproduce el miedo. Es comprensible. Si los estudiantes tienen miedo, se van a adaptar a la sociedad. Si los estudiantes no tienen miedo, van a criticar a la sociedad y la van a transformar a la sociedad. Eso es clave. Entonces, la idea de esta pedagogía, porque como sistema pedagógico iba a eso, a destruir el miedo. Entonces, con gente sin miedo,
puedes hablar, pues. Si alguien tiene miedo, no habla. Claro. Si alguien tiene miedo, no critica. Si alguien tiene miedo, no propone algo. Podríamos decir entonces que el fruto más grande es poder ver un alma libre después de haber sentado en una aula militante. Sí, sí, efectivamente, sí. Bueno, hay muchos fines, ¿no? Te hablaba del miedo, pero hay un fin mucho más allá, que es la formación de la personalidad. ¿Ya? En este sentido, hay una propuesta teórica, que yo la planteo con esta teoría, que yo sí la he visto, digamos, en otros. Illich, por ejemplo, Iván Illich, un pedagogo austriaco, Alexander Nils Sutherland, es un pedagogo escocés, creador de la pedagogía libertaria. Ellos, digamos que orientan, ¿no?, un concepto de que la educación, una buena educación, genera gente saludable. ¿Ya? Decía Sutherland, para formar buenos ciudadanos se necesitan tres cosas, ¿no? Buena alimentación, se necesita estar en contacto con la naturaleza y se necesita ser libres, libertad, o sea, libertad pedagógica. ¿Ya? Yo planteo una cuestión interesante, que es ver a un sistema pedagógico, a este particularmente, como una ciencia de la salud. Claro. Uno ve las ciencias de la salud, ¿no? Está la medicina, la enfermería, la psicología, pero están las ciencias de la educación, ¿no? El currículum, la didáctica, la pedagogía. Bien, yo lo que planteo es que hay ciertas pedagogías como esta que tienen un efecto terapéutico. Es decir, una de las primeras experiencias de educación inclusiva es justamente la pedagogía Williams. ¿Ya? Entonces, chicos, la pedagogía Williams ya trabajaba hace 25 años con chicos ya con inclusión educativa. Cuando ahora esto es moda, ellos ya lo trabajaban hacía mucho tiempo. Entonces, este tipo de sistema pedagógico cura a los niños que vienen del sistema tradicional, pero que no aprendieron nada. O sea, hay niños que no saben nada de matemáticas, no saben hablar en público. El sistema tradicional no los educó. No los educó. Más bien, todo lo contrario, los enfermó. Entonces, cuando entran a un nuevo colegio, un colegio donde se trabaja un sistema pedagógico distinto, ellos empiezan a mejorar, pues. Y no solo mejorar, sino que empiezan, digamos, a disfrutar la educación. Y a superar muchos obstáculos que sus padres creían que no podían superar. Y que tal vez fue lo que los sacó de otros colegios. Exactamente. Entonces, termina siendo una pedagogía sanadora, que cura. Entonces, terapéutica. Entonces, en ese sentido, es donde yo empiezo a concebir que ciertos sistemas pedagógicos, más que ciencias de la educación, pueden ser considerados también partes de ciencias de la salud. Claro. Entonces estaríamos hablando de que esta pedagogía Williams, este giro en la educación, esta educación militante, es, como usted dice, una educación sanadora, una educación liberadora. Convierte al ser humano en un alma libre. Y sería muy bueno que otros profesores tengan la oportunidad, y es lo que usted ha hecho, las vivencias, las experiencias de lo que se hizo, de lo que se fue, plasmarlo para que pueda ser como herramienta para futuros educadores. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartirnos esto con nosotros, y ojalá pues que otros educadores puedan tomar como referencia su obra y el trabajo de todos sus compañeros. Gracias a ti y gracias. Espero le sirva toda esta información. Sí. Se paró antes, ¿verdad? Pero sí terminó por lo menos de hablar y decir. ¿Dónde se paró antes? Justo cuando usted terminó de hablar, pienso no. Ah, pero ya en la última intervención. Ah, bueno, está bien.